hemos dedicado 2 sesiones de la formación de los sábados, de la formación permanente de los catequistas de los sábados, a comentar la creación del hombre. Y creo recordar que os planteaba este asunto de la creación del hombre como una respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? Hoy vamos a intentar llegar al final de esta respuesta, a dar respuesta final, entre comillas, claro, porque el hombre es un misterio que participa del misterio de Dios, pero voy a intentar a ver si llego al final del discurso que hace Ratzinger en este asunto. Entonces, el primer punto que vimos el primer día, allá por el mes de noviembre, hablamos de lo que significaba que el hombre fuese plasmado de la tierra, el aspecto, este asunto de la materia que somos nosotros, el cuerpo humano. Y el segundo día, en el mes de diciembre, hablamos de aquel otro aspecto precioso del libro del Génesis, cuando dice que Dios insufló su espíritu en las narices del Adán recién formado de la tierra. Lo que dice el primer capítulo, eso es el segundo capítulo del libro del Génesis, que equivale a lo que en el primer capítulo del libro del Génesis dice que Dios, hablando, o en el diálogo que luego los padres y toda la tradición cristiana entendieron que era el diálogo intratrinitario, interior a la Trinidad, que Dios decía, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y entonces, primero, en la primera sesión de la formación hablamos del cuerpo, o mejor dicho, de la materia, y en la segunda sesión hablamos de qué significa esto de ser imagen de Dios. Solamente quiero recordar 2 pequeños párrafos, porque esto de la imagen no tiene que ver solo con el origen, ni tampoco tiene que ver, es decir, cuando nosotros estamos diciendo ¿qué es el hombre? Por un lado es un poco de barro, por otro lado es el Espíritu de Dios que vive en nosotros y que nos da vida. Pero esto de la imagen no simplemente es lo que recibimos en el origen y se mantiene ahí como si fuese el soporte de nuestra existencia, ni tampoco lo que somos en la actualidad, sino que esta imagen de Dios tiene un dinamismo, es decir, que un dinamismo hace referencia al movimiento, tiene un dinamismo que se dirige hacia un fin. Tiene que ver esto con lo que hablábamos antes y con la cita que traía antes Diego de San Ireneo. El hombre está en proceso, Dios sigue creando al hombre, y si en el principio Él, con sus propias manos, dibujó su imagen en el hombre, el Verbo encarnado y poseedor del Espíritu de Dios termina esta obra hasta llevarla a su plena semejanza, es decir, hay un dinamismo. Ratzinger comenta esto, leo estas 2 frases y ya continuamos con materia nueva. Dice, esto es, a la pregunta, ¿qué diferencia propiamente al hombre del animal que le hace totalmente novedoso? A esta pregunta, dice Ratzinger, debemos contestar, el hombre es el ser capaz de pensar a Dios, es el ser capaz de rezar. Esta imagen nos hace libres, lo explicábamos el otro día, y esta libertad es para poder entrar en relación, para poder entrar en diálogo, para poder entrar en un diálogo de amor. El hombre es capaz de pensar a Dios, el hombre es capaz de rezar. Él es propiamente Él, el hombre es realmente hombre, es propiamente Él, de la forma más profunda cuando entra en relación con su Creador. Por eso, ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra, un ser que es capaz de recibir la palabra por la cual Dios se dice, da a conocer quién es. Es un ser de la palabra, el hombre, y del amor, un ser en movimiento. ¿El amor qué es? El amor es no simplemente un sentimiento que se cierra sobre uno mismo, sino
El amor nos hace tender hacia el otro. Tender hacia el otro. Estamos hablando otra vez de movimiento. A lo mejor no hace falta ir de aquí, a Finisterre para este movimiento, pero este ir de uno a otro es un movimiento de tipo espiritual. Y que te implica también nuestra materia, nuestra realidad, ¿no? Ser imagen de Dios significa también que el hombre es un ser de la palabra y del amor, un ser en movimiento hacia el otro, destinado a darse al otro, a poseerse él precisamente cuando se entrega. Por esto os decía que esto de la imagen no simplemente es algo estático, no es algo que ya recibimos o algo que tenemos, sino hacia dónde nos empuja. Esta imagen es nuestra capacidad, nuestra libertad, que en el fondo es nuestra capacidad de amar, que es nuestra capacidad de movernos hacia Dios, de acoger el don de Dios, el don de su gracia, que nos da en Cristo, y de nosotros encaminarnos hacia Dios. El hombre, sigue el segundo párrafo que quería repetir, el hombre no se entiende únicamente a partir de su origen pasado, ni por el tramo aislado de su existencia que ahora llamamos presente. No nos definimos ni por nuestro origen solamente, ni por el momento en el que estamos, sea bueno, malo, regular, el que sea. ¿Por qué nos definimos? Sobre todo por nuestro destino. Dice Ratzinger, él está dirigido hacia el futuro, que es precisamente el que le da la luz necesaria para saber quién es. Lo que nos dice quiénes somos, sobre todo, es nuestro destino. Esto ya lo decía Aristóteles, que las cosas se conocen más por su causa final que por su causa inicial. O sea, ¿para qué estamos hechos? Es lo que nos define. Y en la imagen que tenéis en la pantalla, es la imagen de Jesucristo resucitado, ahí aparece como juez, pero ahora no entro en lo del juez o no juez, o sea, quiero decir que no es por eso por lo que he traído, por lo que le he puesto, sino por la imagen de Cristo resucitado, ahí aparece nuestro destino, el destino de nuestra humanidad unida a la gloria de Dios, nuestra humanidad glorificada, el destino de que Él es el primogénito de entre los muertos. Él ha asumido nuestra humanidad en el seno de la Virgen María, lo ha hecho suyo, lo ha hecho pasar por el horno de la humillación, como diría el Eclesiástico capítulo 2, versículo 1. Este horno de la humillación que es la cruz, lo ha perfeccionado en la cruz, no porque la cruz sea cruz, no por el dolor, ya antes también hablábamos de eso, sino porque en la cruz es el estado actual en el que el amor se realiza, en el que el amor filial al Padre se realiza, en el que el amor a los hombres se realiza, y eso perfecciona la humanidad de Cristo y la lleva a su exaltación. Y eso es nuestra participación en esta humanidad de Cristo, pues nos lleva a eso, y ese es nuestro destino. Este es nuestro destino, la gloria. Y esto es lo que nos define. El segundo Adán, el hombre perfecto. El hombre cabal, decía don Manuel González, ¿no? El hombre... Pero esto ya es el hombre cabal llevado a la exaltación, a la gloria. Bien, pues dicho eso, vamos a seguir adelante. O sea, hemos dicho que el hombre está formado de tierra y que está tomado de la tierra, y también una cosa humilde, y también esta gloria a la que estamos llamados. Pero ahora se me plantea la pregunta de los escépticos, ¿no? A la que tenemos que responder también. Se plantea una dificultad, pero esto es muy hermoso, ¿no? Bueno, a mí me lo parece, ¿no? Pero esto es real. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de que nuestro origen está en Dios, pero no parece, por los datos de la ciencia, que en realidad nuestro origen no está en la realidad animal. Entonces esto varía o no varía las cosas. Es decir, la primera dificultad, creación, origen divino o origen animal, evolución. Bueno,
Aquí tenéis el hilo que vamos a seguir hoy, ¿no? Dificultad. Primero la dificultad, después una primera respuesta, que básicamente es que creación y evolución no se excluyen, lo explicaremos un poquito. El tercer punto, el C, el universo que tenemos delante es como una especie de estantería donde ya está todo colocado desde el principio, cada cosa en su orden, o no es más bien un árbol como una especie, para utilizar una imagen, o una estantería en el que todo está colocado desde el principio en su orden, o un árbol con vida que crece desde lo más simple y crece hasta lo más complejo, hasta lo más se va desarrollando. Después, si esto es así, si las cosas, la realidad del mundo y de las cosas con vida es más bien un árbol que va creciendo y así se expresa o se imagina la evolución como un árbol que crece, la evolución del hombre y de todos los seres vivos, si esto es así, si esta evolución se da, ¿por qué se da esta evolución? ¿Se da por necesidad? Porque no podría ser de otra forma, como si estuviese todo absolutamente predeterminado y no pudiese existir nada que no sea como existe. Eso es necesidad, todo necesario. No podía ser de otra forma. O, por el contrario, es todo por azar. La respuesta cristiana no es ni lo uno ni lo otro. La respuesta cristiana es la libertad creadora. Por eso lo veremos poco a poco, pero Ratzinger, por este motivo y por otros también, dice que el cristianismo es la religión de la libertad. Porque el principio de todo, la fe cristiana, explica el principio de todo justo por la libertad creadora. Explica nuestra redención también por la libertad de Dios, que sin necesidad, no obligado por ninguna ley, ni nada por el estilo, decide hacerse hombre y entregar su vida para salvar al hombre. Es también la religión de la libertad porque el hombre necesita adherirse por la fe a la obra de Dios, al don que Dios le hace, y esta fe exige la libertad. Y porque la culminación de la vida cristiana, ¿cuál es la culminación de la vida cristiana? Pues el cielo, ¿no? El amor. Pero no existe amor sin libertad. O sea que para culminar esto, pues, y por eso Ratzinger dice, pues sí, el cristianismo es la religión de la libertad. Entonces, esta evolución, ¿por qué está motivada? ¿Por el azar? ¿Por la necesidad? Nosotros diremos por la libertad. Después iremos un poquito y analizaremos un poquito cuáles son los mecanismos de la evolución. Daremos una respuesta y luego ya, por último, intentaremos, siguiendo a Ratzinger, dar esta respuesta final de qué es el hombre. Entonces, vamos allá. Alguno podría decir, ¿no?, después de haber visto lo que ya os he recordado al principio, todo esto es hermoso y está bien, pero al fin y al cabo, ¿no está en contradicción con nuestros conocimientos científicos, según los cuales el hombre procede del reino animal? Ratzinger habla bien, ¿no? Y dice, según no procedemos del mono, en fin, pues Ratzinger, que lo habla mejor, dice, no procedemos del reino animal. Es decir, ¿el hombre ha sido creado por Dios o viene del reino animal? Pues bien, muchos pensadores, aquí hay que hacer una primera respuesta, luego abundaremos en ello, pero ya se puede dar una primera respuesta a esta pregunta. Muchos pensadores han reconocido desde hace ya mucho tiempo que aquí, en este asunto, no hay ninguna disyuntiva. No hay o una cosa u otra, que no es necesario oponer creación y evolución. No es necesario oponer estas dos cosas. La manera correcta de plantear la realidad del hombre es creación y evolución. Porque ambas cosas, creación y evolución, responden a preguntas distintas. La creación responde a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo?
La evolución responde a la pregunta ¿cómo ha sido originado el hombre? Esto es interesante tenerlo en cuenta porque la verdad es que yo creía que esto era una cosa superada entre la gente de iglesia, ¿no? Y entre catequistas y tal, pero hace poco fui a una parroquia que me invitaron y me sorprendió ver muchas catequistas, claro, no acuden a la formación de los sábados, pero que tenían muy confuso este asunto y estaban muy confundidas, no sabían en realidad qué responder. La historia del barro, dice Ratzinger, y del aliento de Dios que hemos oído antes, que oímos nosotros ya hace in illo tempore, hace un año casi, el año pasado por lo menos. La historia del barro y del aliento divino, del aliento de Dios que hemos oído, no nos cuenta el cómo del origen del hombre, sino el qué. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones y no voy a abundar en eso. No nos cuenta el cómo, porque son imágenes. Y, insisto, aunque lo he dicho otras veces, pero no me resisto a decirlo. No son imágenes de cómo realmente, de cómo concretamente ha hecho Dios la creación, sino la afirmación de que Dios ha creado, porque si no, tendríamos que decir, a ver, entonces, ¿cuál es la imagen verdadera? ¿La de Génesis 1, en el que Dios crea por su palabra, o la de Génesis 2, en el que Dios crea modelando? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas es la verdadera? ¿Génesis 1, en la que Dios crea al hombre el último día, o Génesis 2, en la que crea al hombre, después crea un montón de cosas y después al final a la mujer? En fin, ¿no? Y es que son imágenes diversas para expresar una realidad que no es la propia imagen, sino que está más allá de la imagen, y es que Dios nos creó. La historia del barro y del aliento de Dios que hemos oído antes no nos cuenta el cómo del origen del hombre, sino el qué. Nos relata qué es Él en su origen más íntimo. Nos desvela el proyecto que hay detrás de Él. Y a la inversa, la teoría de la evolución trata, no dice que lo consiga, porque es una teoría al fin y al cabo, trata de conocer y describir procesos biológicos. Hay un proceso biológico y se trata de describir y de entender. No alcanza a explicar el origen del proyecto hombre, dónde nace todo, cómo empieza a surgir todo, qué es lo que mueve todo, de dónde proviene su ser íntimo y su esencia. Nos encontramos, pues, ante dos cuestiones que se complementan y no se excluyen mutuamente, el qué y el cómo. Vamos ahora a mirarlo un poco de cerca. Ya hemos visto la dificultad y hemos visto una primera respuesta. Dice Ratzinger, miremos ahora un poco más de cerca, porque precisamente el progreso del pensamiento en las dos últimas décadas, este escrito es del siglo XX, nos ayuda también a considerar de nuevo, una vez más, de forma más certera, esta unidad interna entre creación y evolución, entre fe y razón. ¿Por qué dice aquí entre fe y razón? Porque la creación, o sea, que Dios creó todas las cosas y que nosotros somos criatura, somos creación de Dios, es una cosa que conocemos por la fe. Es decir, porque Dios nos lo ha revelado y nosotros damos fe a la palabra de Dios. Damos crédito a la palabra de Dios porque es digno de crédito. Y la evolución es algo a lo que accedemos a través de los datos que nos ofrece la ciencia. Entonces, dice, creación y evolución. El progreso del pensamiento en estas dos últimas décadas nos ayudan también a considerar de nuevo esta unidad interna entre creación y evolución, entre fe y razón. A las concepciones propias del siglo XIX pertenecía el hecho de tener cada vez más en cuenta la historicidad, el desarrollo de las cosas. Ratzinger escribe en el siglo XX, pero hace alusión a una característica del conocimiento del siglo XIX, que es el historicismo, que seguramente hayáis oído hablar de habéis oído esta palabra. Es decir, para conocer, ¿y esto qué significa? Pues que en el siglo XIX hay como una especie de boom
de certeza, que es la siguiente, es que para conocer las cosas realmente hay que conocer cómo han llegado a ser, su historia, de ahí lo de historicismo. Para saber qué es la mesa, pues yo tengo que conocer su historia y así conozco mejor qué cosa es la mesa. Si tengo que conocer, por ejemplo, la imagen que tenía, si quiero profundizar en el ser, en lo que significa la imagen, por ejemplo, que es el ejemplo que se me ocurre ahora, la imagen que hemos visto antes de Miguel Ángel, de Cristo Juez en la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, para conocer esa imagen no basta simplemente ver el estado presente de esa imagen que se nos ofrece a nosotros a los ojos, sino ver toda la historia, a lo mejor, de cómo Miguel Ángel ha llegado a dibujar, a pintar ese fresco en la Capilla Sixtina. A lo mejor hay que considerar cómo empezó a dibujar la bóveda de la Capilla Sixtina un montón de años antes, por encargo del Papa Julio II de la Rovere, y después, años después, otro papa le encargó. A lo mejor hay que considerar cómo otros pintores anteriores a Miguel Ángel han dibujado a Cristo Juez y la novedad que supone, claro, porque siempre antes se había dibujado entronizado, sentado, y aquí Miguel Ángel lo dibuja de pie, en alto, con el brazo extendido como un gran atleta y un gran emperador del universo, por ejemplo, ¿no? Entonces, la historia ayuda a comprender el dato concreto. Esto es el historicismo. Entonces, a las concepciones propias del siglo XIX pertenecía el hecho de tener cada vez más en cuenta la historicidad, el desarrollo de las cosas. Se vio entonces que las cosas que tenemos por inmutables y siempre idénticas son producto, en realidad, de un largo devenir. Que las cosas no siempre han sido como son, sino que son producto de una historia. Esto es válido tanto en la esfera de lo humano y en la esfera también de la cultura, de las cosas que hace el hombre. Por ejemplo, lo que os he dicho, ¿no? El ejemplo que os acabo de poner de cómo Miguel Ángel representa a Cristo Juez. Pues hay una evolución que explica cómo Miguel Ángel termina representando a Cristo Juez de esa forma. Esto es válido tanto en la esfera de lo humano y de la cultura como en la esfera de las cosas naturales. También en las cosas naturales hay movimiento, hay evolución, hay historia. Se puso de manifiesto entonces, dice Ratzinger, que el universo entero no es algo así como una gran estantería en la que todo se ha colocado una vez terminado. Es como si no es así. O sea, no es que Dios tenga el universo entero, ¿sí?, con sus sitios, ¿no? Ha terminado todos de forma perfecta todas las obras y las ha ido colocando, y una vez que las ha colocado ha dicho, empezamos, ¿no? Sino que más bien, dice, hay que compararlo, el universo, al desarrollo y crecimiento de un árbol vivo, cuyas ramas crecen cada vez más altas hacia arriba. Así se ha descrito, o así se ha caracterizado la evolución del universo, de la vida. Esta consideración general ha sido y es expuesta a menudo de un modo fantasioso, dice Ratzinger. De un modo fantasioso, fundamentalmente porque Darwin, ¿no?, que es el que inicia esta teoría en el aspecto de la vida, referida a la vida, pues dice, vamos a ver, existe la evolución, ¿vale? Y la evolución tiene como dos elementos fundamentales. Uno, que son los cambios. Ha habido cambios, que es lo que luego permite la evolución. Claro, si no hay cambios no puede haber evolución, ¿no? Primero hay cambios, hay mutaciones, y después dice cambios, mutaciones que no persiguen nada, sin finalidad. Es decir, cambios puramente azarosos, casuales. Cosa bastante complicada de entender.
cambios casuales. Y luego dice, claro, pero eso no explica solo la evolución, porque si es un árbol que crece, es algo orgánico, si es algo que tiene un cierto orden. Entonces luego Darwin añade una segunda cosa, ¿no? ¿Qué es lo que da orden a todo esto? Pues la selección. La selección. Habréis oído hablar de eso, ¿no? La selección natural, la selección de las especies, etc. Pero claro, esta selección, que es una señora. Es una señora que decide qué es lo que permanece y qué es lo que no permanece. ¿Por qué al final en esta selección? Entonces, aquí ya Ratzinger dice, está bien lo de considerar el ser de las cosas, sobre todo las cosas que tienen vida, como un árbol, porque parece que se ajusta a los datos científicos de observación que tenemos. Ahora, ya el explicar el cómo ha sido esto e introducir estas explicaciones ya parece una cosa pues un poco fantasioso. Esta consideración general ha sido y es expuesta a menudo, dice él, de un modo fantasioso. Pero con el progreso de la investigación, dejamos las fantasías de Darwin a un lado, dice, con el progreso de la investigación posterior, se perfila cada vez con más claridad el modo correcto como se ha de comprender este árbol, que es la evolución de las cosas. Y entonces pasamos a la primera cuestión, que ahora vamos a plantear. ¿Necesidad o azar? Es una cuestión más que nada filosófica, creo. ¿Azar o necesidad? ¿Necesidad o azar? Muy brevemente, dice Ratzinger, quería aclarar algo acerca de esto refiriéndome a Jacques Monod. Este señor, Jacques Monod, no sé si tendréis el gusto de conocerle, nació en 1910, murió en 1976, es un bioquímico, fue un bioquímico francés, ganador del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1965. Un científico de prestigio, famoso, con importantes estudios, que alcanzó, en fin. Y en su calidad de científico, sigo con Ratzinger, científico de primera categoría, y no solamente científico, sino dice además, en su calidad de enemigo de cualquier fe en la creación, porque era enemigo de la fe, o sea, quiere decir que no aceptaba ningún tipo de planteamiento en el que Dios tuviese cabida para explicar el porqué de las cosas. Bueno, pues en calidad de eso, no puede ser sospechoso de las cosas que va a decir, ¿no? Cuando dice Ratzinger, si yo lo traigo aquí, no va a ser sospechoso de que voy a traer a alguien, en fin. Sobre todo me parece de suma importancia dos precisiones de fondo que él puso en primer plano. La primera dice, en la realidad, en las cosas que tenemos delante, no existe solo la necesidad, no existe solo lo que es necesario. Lo que es necesario, antes lo he explicado un poquito, creo, es pues lo contrario a azaroso. Lo necesario es porque tiene que ser así. Es necesario que si yo doy al interruptor, pues se encienda la luz. Bueno, relativamente necesario, pero todos tenemos en la mente de que si yo doy al interruptor, pues la luz se encenderá. Pues dice, en la realidad no existe solo la necesidad. Olvidaos del ejemplo, que es absurdo, porque estamos hablando de cosas de la vida, en fin. En el mundo no podemos, como pretendía Laplace y Hegel, elaborar una síntesis conceptual y hacer derivar todo con absoluta necesidad en su cronología y en su orden normal. O sea, es imposible entender que todas las cosas que existen se hayan producido de forma necesaria. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, hizo un detalle pequeño, ¿no? Plantados delante de un árbol, cualquier árbol, ¿no? Lleno de hojas, mirad cada hoja. ¿Cómo es posible entender que todo eso sea absolutamente necesario? O sea, que no podría haber sido así de ninguna otra forma. O sea, que las cosas que han contribuido para que la mancha que tiene esta hoja concreta, ¿no? Producida por una larva, sea absolutamente necesario desde el principio. Pues dice Jacques Monod, es imposible, o sea, no se puede entender. O sea, no todo
es necesario. No podemos decir que en el universo todo es necesario. Y yo acabo de poner un ejemplo pequeñito, pero esto, elevadlo a todo el ámbito de las cosas que existen y del tiempo. Dice, no puede ser. O sea, Hegel y Laplace no podían tener razón, ¿no? Hegel es es el filósofo, digo gran no porque a mí me gusta, en fin, pero el gran idealista alemán de la filosofía alemana, ¿no? Que creía que todo era el espíritu, que todo lo define desde el principio, cuyo movimiento es nada lo puede resistir, y se define todo de forma necesaria, todo se realiza en la historia de forma necesaria. Eso no puede ser. No hay una fórmula de la que todo se deduzca necesariamente. El color del pelo, el gusto o no gusto por la música, el placer o no placer ante, yo qué sé, ante el sol o ante lo que sea. No todo que yo me enamore o me deje de enamorar, no todo puede estar definido de antemano. En el mundo no existe solo la necesidad, sino también, dice Monod, esto es lo que dice él, no lo decimos nosotros, el azar. Como cristianos, añade Ratzinger, nos permitiríamos ir más allá y decir, no solo el azar, existe la libertad. Claro, entended que la necesidad de la que hablaba Hegel, así un poquito, que no sé si llego a explicarme, es lo contrario a la libertad. Es decir, si hay necesidad, todo está determinado, todo está escrito ya en las fórmulas del ser del universo y no hay espacio para la libertad. Yo creo que me enamoro, pero en realidad es que estoy hecho así porque mi fisiología, la química de mi cabeza, la química de mis neuronas hacen que me enamore. Bueno, pues bueno, hay gente que cree eso, realmente. Pero esa es la negación de la libertad. Ante eso Monod dice, no, existe el azar. Y nosotros decimos, más bien, lo que existe es la libertad. Sigamos ahora a Monod. Él señala que existen especialmente dos realidades. Dos realidades que existen no necesariamente, sino que existen de pura casualidad, de pura chiripa, vaya. Dice él. Una de esas realidades es la vida. Podrían llegar a existir, estas realidades podrían llegar a existir, por eso existen. Si era imposible que existiesen, pues no existirían. Podían llegar a existir y de hecho existen, pero podían no haber llegado a existir. Más aún, no es que podían no haber llegado a existir, es que lo más fácil es que no existiesen. Una de ellas es la vida. La vida. Uno puede decir, ¿y esto qué es? Conviene preguntarse qué es la vida. O sea, cuando imagináis a algo vivo, ¿qué imagináis? Algo que se mueve. No solamente algo que se mueve. O sea, una piedra no la identificamos con la vida, ¿no? Un animalito sí. Una planta también, que crece, se desarrolla y muere. Se reproduce y muere. Ya casi tenemos ahí el concepto de vida. Bueno, una de esas cosas que podía llegar a existir, pero que era muy fácil, lo más fácil de todo es que no llegase nunca a existir, es la vida. Así, del mismo modo que existen las leyes físicas, pudo surgir también de la materia, con sus leyes físicas, pudo surgir la vida, pero podía no haber surgido, podría no existir. Añade además que en realidad era muy posible que esto sucediera, es decir, que no existiese, que la vida no existiese. La probabilidad matemática para que surgiese la vida era prácticamente cero. Estamos hablando de la vida sin más, no estamos hablando simplemente de la vida más sencilla. No sé, la vida quizás microscópica. Dice, lo más fácil es que no hubiese existido jamás. Y ahora ya como científico dice, la probabilidad matemática de que llegase a existir era prácticamente cero. De manera que también se puede suponer
que solamente esta vez, en nuestra tierra, ocurrió este muy improbable acontecimiento de que apareciese la vida. Y esto, añado yo a lo que dice Monod, suponiendo, que es mucho suponer, y que yo creo que la respuesta es negativa, suponiendo que la vida pueda producirse de alguna forma, sea cual sea, de la no vida. Porque una cosa es la materia y otra cosa es la vida. En fin, aquí habría mucho que hablar, pero la vida no es simplemente un estado de la materia. No es que haya, sino una forma de ser diversa. Entonces se puede producir, Monod dice, en ciertas, era muy difícil. La probabilidad matemática de que surgiese era 0, pero surgió, había una posibilidad. Y se aprovechó esa posibilidad. Y yo digo, yo creo que no. Pero bueno, eso es una cuestión mía, no soy yo un experto en esto. Pero sigamos. Dice Monod, la segunda realidad no necesaria, es decir, que no estaba obligada a existir, más bien al contrario, que podía darse, pero que bien podía no haber llegado a existir, es el misterioso hombre. El ser humano era también hasta tal punto improbable que llegase a existir, que Monod, con su autoridad de científico, y de científico ateo, y de científico contra toda fe en la creación, sostiene: dado su alto grado de improbabilidad, solo una vez puede haber sucedido que este ser apareciese. Era totalmente improbable. Somos, dice él, un caso único, totalmente azaroso, totalmente casual. Y dice, nos ha tocado en la lotería el número de la suerte y deberíamos sentirnos como alguien que inesperadamente ha ganado 1.000 millones jugando a la lotería. Es así, es puro azar. Y yo añado aquí esto que os he escrito ahí. Cuando los científicos recurren al azar para explicar ciertos fenómenos científicos, son científicos declarados y además con premio Nobel, etcétera, etcétera, y vamos, no lo estoy diciendo por hacer por burlarme de ellos, no. Pero cuando los científicos recurren al azar para explicar ciertos fenómenos, en realidad hablan de milagros sin Dios. Claro, cuando los cristianos que creemos en Dios nos cuesta creer en un milagro, pues es porque los milagros ya de por sí son difíciles. Creer en un milagro teniendo a Dios ya nos cuesta, pero creer en un milagro sin Dios, o sea, es que esto ya... En fin. Bueno, pero volviendo. Sigue Ratzinger. Como decir, esta respuesta de Monod es satisfactoria. Dice, de esta manera, con su lenguaje ateo, Monod expresa lo que también la fe de los siglos pasados había denominado contingencia del ser humano. Lo contingente, en la terminología de la tradición filosófica y teológica católica, es lo contrario a necesario. Lo contingente es lo que existe, pero podía no existir. Necesario solamente es uno, Dios, porque Dios es el ser mayor que el cual no cabe pensar otro. Dios, si cabe pensar en un ser mayor que el cual no cabe pensar otro, tiene que ser existente. Luego, Dios tiene que existir y es un ser necesario. Bueno, no sé si me habéis seguido, porque esto parece un trabalenguas, pero, sin embargo, el hombre es el ser no necesario, es contingente. Podría existir, existe, pero podría no existir. Bueno, pues dice Ratzinger, lo que dice aquí Monod, en cierta forma es lo que la fe de los siglos pasados había denominado contingencia del ser humano y lo que había llevado a la fe a orar de la siguiente forma. Yo no debía de existir, porque no era necesario. Es más fácil que no existiese, ¿no? Pero existo y tú, oh Dios, me has querido. Y tú, oh Dios, me has querido. En el lugar de la voluntad de Dios, el tú me has querido, en el lugar de la voluntad de Dios, Monod coloca el azar. Qué bonito, ¿no? El premio
que nos ha tocado en la lotería. Si esto fuese así, si nuestra existencia fuese producto del puro azar, sería muy difícil, dice Ratzinger ahora ya en plan serio, sería muy difícil realmente poder afirmar que se trate de un premio. O sea, si existiésemos por azar, ¿esto sería realmente un premio? O sea, un premio es que existamos sin tener por qué, que existamos porque nos han amado. Pero por puro azar. ¿Es un premio venir a la existencia por puro azar? Si hemos venido por puro azar, también significa que no hay finalidad para la existencia. ¿Eso es un premio? Ser lanzados al océano de la existencia, ¿por azar es un premio? Más bien no. Dice Ratzinger, si solamente es la ciega casualidad, ahí ya mezclo casualidad con causalidad y ya nos liamos todos. Si solamente es la ciega casualidad la que nos ha arrojado en el mar de la nada, entonces sí que existen motivos más que suficientes para considerarlo una desgracia. Solo si sabemos que existe alguien que no nos ha traído a la existencia por pura casualidad, que no somos producto del azar, sino que procedemos de la libertad y del amor, solo entonces podemos nosotros, los no necesarios, los contingentes, estar agradecidos por esta libertad y reconocer con gratitud que es un don la existencia humana. Esta, a propósito de lo de la libertad, lo de la necesidad o el azar, no, libertad. Y ahora vamos a ver la segunda cuestión. La primera cuestión era esta, libertad, necesidad o azar. La segunda cuestión, los mecanismos propios, ¿cuál es la causa de los cambios que hacen la evolución, que se verifican en la evolución? Vamos ahora, dice Ratzinger, directamente a la cuestión de la evolución y de sus mecanismos. La microbiología y la biología nos han proporcionado en este aspecto descubrimientos revolucionarios. Penetran cada vez con mayor profundidad en el misterio más íntimo de la vida, tratan de descifrar su lenguaje misterioso y de conocer qué es precisamente esto, la vida. Con este trabajo han llegado a reconocer que son perfectamente comparables en muchos aspectos, con este trabajo de la ciencia, de la microbiología, etc., han llegado a reconocer que son perfectamente comparables en muchos aspectos un organismo vivo, vamos a hablar a veces de organismo, pero ya me refiero a organismo vivo, y una máquina. Una máquina. Ambos tienen puntos en común. Tienen puntos en común y luego tienen cosas que les distinguen. Vamos primero a los puntos en común. Primero está el hecho de que ambos llevan a cabo un proyecto. Ambos, tanto el organismo vivo como la máquina, realizan un proyecto, un plan que ha sido pensado, que es racional, que en sí mismo es lógico y eficaz. Pongo yo un ejemplo. No sé si Ratzinger me aprobaría estas cosas que hago comentando, pero en fin. Pongo un ejemplo. El ojo ve. Es un organismo que es eficaz para la acción de ver. Luego ya cuando vamos teniendo años, pues nos tenemos que poner gafas, ¿no? Las gafas también, y las gafas, que es una maquinita simple, ¿no? Bueno, una especie de un instrumento, también tiene su eficacia, ¿no? Como el organismo vivo. El ojo ve, es eficaz en esta acción de ver. De la misma forma que un Ferrari corre, y es eficaz en esta acción de correr, ¿no? Segundo aspecto en el que el organismo y la máquina son parecidos. Esta eficacia se da porque ha sido pensada. Funciona porque está construida para ello, porque antes ha sido ideada con precisión, descansa sobre la reflexión. Claro, ¿quién se podría imaginar que yo, no sé, crezco con los años, o sea, me hago viejo con los años, quiero decir, ¿no? Dejo de ver como veía cuando era joven y entonces, pues de repente me encuentro con un aparato que ha nacido por ciencia, por germinación espontánea, como las setas en el bosque, ¿no? Y me encuentro con un aparatito así y digo, anda, mira qué curioso, voy a ver qué... pues mira, sí, veo mejor. O
O sea, ¿cómo es posible esto? O sea, si funciona es porque algo lo ha pensado. O sea, alguien puede imaginarse un ojo. Esto es lo que dicen muchos científicos, ¿no? Que en realidad lo que a nosotros nos aparece como que tiene finalidad, en realidad es solamente aparente. Eso lo hablan así de... no me acuerdo ahora del palabra que utilizan. Bueno, es igual. El caso es que dice, no, es una finalidad aparente. Ha sido pensado aparentemente, pero no, es puro azar todo. No, esto no es serio. Esto no es serio. O sea, alguien puede pensar en el ojo sin que alguien haya pensado en el ojo. Alguien puede pensar en el Ferrari sin un ingeniero que lo diseñe. Es que, vamos, ni siquiera algo más sencillo que el Ferrari, las gafas. Segunda cosa. Estábamos en la segunda cosa. Sí, bueno, estábamos en el ejemplo. Si existe un ojo que ve, es porque alguien lo ha hecho. Y antes lo ha pensado. De la misma forma que si existe un Ferrari, es porque existe un ingeniero genial que lo ha ideado. Esto es para los que les gustan los Ferraris. Pero junto a estas coincidencias, hemos dicho dos coincidencias entre el organismo vivo y la máquina. Existen también diferencias. La primera, más bien modesta, puede describirse así. El proyecto organismo vivo, es incomparablemente más inteligente y audaz que la más refinada de las máquinas. O sea, mi ojo, aun cuando tenga sus límites, es infinitamente más complejo que el iPad. Infinitamente más complejo que el Ferrari. Estas, las máquinas, comparadas con el proyecto organismo, están chapuceramente concebidas y construidas. De hecho, si se me rompe el iPad, bueno, puedo esperar un poco a ahorrar para comprar otro, ¿no? Pero el ojo es bastante más complicado. Comparadas con el proyecto organismo, están chapuceramente concebidas y construidas. Una segunda diferencia es aún más honda. El proyecto organismo se acciona a sí mismo desde dentro y no como las máquinas, que deben ser activadas por alguien desde fuera. Aparece un gusano y empieza a moverse. Tiene vida. Nadie le acciona, ¿no? El animalito más sencillo, una pequeña lombriz que uno la disecciona y dice, esto no tiene nada, ¿no? Y la tercera diferencia. El proyecto organismo, ser vivo, tiene la capacidad de reproducirse. Él puede renovar, poner de nuevo en la existencia y transmitir el diseño que él mismo representa. Si yo tengo un Ferrari, ¿no?, y lo meto en el garaje, no se me va a reproducir. Pero el organismo vivo es capaz de reproducir el diseño que él mismo representa. Dicho de otro modo, posee la facultad de reproducción por medio de la cual, de nuevo, viene a la existencia un ser vivo del todo similar y concorde con él. Del todo similar y concorde con él. No dice idéntico, pero del todo similar y concorde con él. Y con esto hemos dicho dos cosas que se parecen, tres cosas que se diferencian. Y con esto aparece ante nosotros algo importante y totalmente inesperado, que Monod, seguimos con este científico, sigue Ratzinger con este científico, que Monod denomina el lado platónico del mundo. Aquí hace referencia al gran pensador de la antigüedad, Platón. Enseguida entenderemos qué significa esto del lado platónico del mundo. Es lo siguiente. No existe solo el devenir es el movimiento, las cosas que están siempre en continuo movimiento, en cuyo proceso, no existe solo el devenir en cuyo proceso todo cambia incesantemente. Existe también lo que permanece.
No solamente existe esta forma de ser que tenemos nosotros, que nunca somos exactamente el mismo, ¿no? Que nos vemos nosotros creemos, parece que sí, y de hecho tenemos una identidad, pero nos miramos en el espejo, o sea, vemos una foto de hace un año y dices, pues ya no soy el mismo, ya esto está estropeándose. Y dice, pero no solamente existe este devenir, lo vemos en todas las cosas, lo vemos en el cambio de las estaciones, en cómo crece, en fin, todas las cosas. Pero dice, no solamente existe este devenir incesante en las cosas, en cuyo proceso todo cambia incesantemente, existe también lo que permanece. Existe esto lo dice Monod, ideas, y es verdadero, ideas perennes, ideas que permanecen ahí, que iluminan la realidad y de forma estable, que son estables y que configuran las cosas. Los hombres cambian, pero permanece el ser hombre. Nosotros, cada uno de nosotros cambiamos, pero permanece nuestra identidad. Y uno se identifica incluso con el niño recién nacido que su madre le dice que es él, aunque sabe Dios, yo qué sé, a lo mejor. Pero hay una identidad. Existe lo que permanece, no solo el movimiento, sino lo que permanece. Tal es así, dice Monod, que cada organismo vivo transmite de nuevo exactamente lo que es, el diseño que él mismo representa. Cada organismo, como dice Monod, es por su propia naturaleza conservador. En la reproducción se reproduce de nuevo como es. Por eso Monod concluye así de una forma coherente. Para la biología moderna, esto es lo del aspecto platónico de la realidad, es decir, como si hubiese una imagen, una idea de hombre conforme a la cual los seres humanos, cuando nos reproducimos, conservamos esta idea que permanece. Hace referencia a las ideas de Platón que permanecen frente al mundo que deviene y que no es estable. Bueno, por eso Monod concluye así de forma coherente. Para la biología moderna, la evolución no es una propiedad de los seres vivos. El que haya evolución en realidad no es algo propio de los seres vivos. Lo que es propio de los seres vivos es lo contrario. Lo que es propio de los seres vivos, por lo que hemos dicho, por la observación que vemos en las cosas vivientes, en los organismos vivientes, es que se reproducen y reproducen el propio diseño del que ellos son un ejemplo. Los seres vivos se reproducen su proyecto y su proyecto permanece. Entonces, si esto es así, ¿cómo se produce la evolución? ¿Qué es lo que hace que haya cambios, ¿no? Y Monod encuentra después el camino para explicar la evolución comprobando que en la transmisión de este proyecto pueden producirse errores. Este error, una vez producido, o sea, es como si, yo qué sé, pues sí, se producen errores y aparezco yo, en vez de con 2 orejas, pues con 2 agallas, ¿no?, para respirar en el agua. Bueno, y este error, una vez producido, será en adelante transmitido, justamente porque la naturaleza es conservadora. Si de repente mi madre, en vez de darme a luz con 2 orejas, me hubiese dado a luz con 2 agallas, si yo me hubiese reproducido, pues a lo mejor, claro, pues como la naturaleza es conservadora, pues tendrían que salir con agallas también. Este error, una vez producido, será en adelante transmitido, justamente porque la naturaleza es conservadora. Tales errores pueden acumularse y de su suma puede originarse algo nuevo. De ahí se deduce, dice Ratzinger, una conclusión sobrecogedora. Más que sobrecogedora, una conclusión terrible. Y es que todo el universo de los seres vivos, claro, porque están intentando explicar cómo se produce la evolución. Si este es el motivo, el error, pues hay que decir que todo el universo de los seres vivos, incluido el hombre, se ha originado por errores casuales. ¿Qué podemos responder a esto?, dice Ratzinger.
Es asunto de las ciencias naturales, dice él, aclarar cuáles fueron los factores que determinan el crecimiento del árbol de la vida, es decir, cómo se ha desarrollado en los aspectos concretos esta evolución. Y la aparición de nuevas ramas, la aparición de nuevas especies, etc. Ese trabajo no le corresponde a la fe. Sin embargo, por la distinción que he hecho antes entre lo que conocemos por la fe y lo que conocemos por la ciencia. Ese trabajo no le corresponde a la fe. Sin embargo, podemos y debemos tener la osadía de decir que los grandes proyectos de la vida no son producto de la casualidad o del error. Los grandes proyectos de la vida, es decir, la aparición de la vida misma. Yo diría más, ¿por qué existe el ser y no el no ser? ¿Por qué? No ya una cosa vacía, sino el no ser. ¿Por qué existe la materia y no el vacío? ¿Por qué existe la vida y no simplemente la materia? Bien. Entonces, podemos y debemos tener la osadía de decir que los grandes proyectos de la vida no son producto de la casualidad o del error. Tampoco son producto de una selección, a la que antes os he explicado, a la que se atribuyen propiedades divinas. Propiedades divinas se refiere Ratzinger aquí a que Darwin, ¿no?, parece que esta señora que él llama evolución tiene capacidad para discernir lo que tiene que durar y lo que no tiene que durar, y eso es una cosa. Dice Ratzinger, lo que es aquí algo que no tiene lógica, que no es científico, es contracientífico y es un mito moderno. Los grandes proyectos de la vida remiten a una razón creadora, igual que un Ferrari remite a un gran ingeniero y a un gran diseñador. Los grandes proyectos de la vida remiten a una razón creadora, nos indican el espíritu creador y lo hacen hoy incluso de forma más clara y brillante que nunca, porque hoy tenemos acceso a unos datos que los antiguos no tenían. Y cuando contemplamos esto, nos remiten todavía con mayor claridad a un espíritu, a una libertad creadora. De manera que hoy, con mayor certidumbre y con nueva energía, podemos decir, sí, el hombre es un proyecto de Dios. Esta es la respuesta. He sido creado por Dios. Independientemente de la evolución. Que la evolución ha existido, yo creo que es un dato. Otra cosa es cómo son los procesos de la evolución, que eso no está claro. Y que lo que está claro es que, sea como sea, somos producto de una razón, de una libertad creadora. Es decir, lo que dice San Juan. En argen ho logos, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Todo está ahí ya dicho. Solamente el espíritu creador era lo suficientemente fuerte, grande y osado para concebir este proyecto. ¿Quién podría concebir algo? O sea, ¿quién podría concebir esto? El hombre partícipe de la gloria de Dios. Claro, esto solamente es una imagen. A muchos a Miguel Ángel no le gusta, ¿no?, porque desfigura a la humanidad. Justamente desfigura a la humanidad para representar su grandeza. Solamente el espíritu creador era lo suficientemente fuerte, grande y osado para concebir este proyecto. El hombre no es una equivocación, al contrario, no es un error. Al contrario, ha sido deseado, es fruto de un amor. Puede descubrir en sí mismo, en el atrevido proyecto que él representa, esta capacidad que tiene el hombre de con su razón y con su voluntad, hacer pequeño para sí mismo el universo entero e ir más allá, hasta desear encontrar a Dios. ¿Cómo es posible, si esto no fuese el lenguaje del Espíritu Creador que habla en él y le anima a decir, sí, Padre, tú me has creado? Lo que la fe, lo que Dios ha revelado, lo que expresa la Biblia, no tomando aisladamente el libro del Génesis,
sino leyendo la Biblia en su unidad y conforme a la dirección cristocéntrica que ella misma marca, cosa que vimos el curso pasado, es esto, que el hombre ha sido querido, deseado y amado. Esta afirmación es independiente de las observaciones de la ciencia, pero las ilumina. El cambio que lleva al hombre, el cambio que conduce hasta el hombre y que hace que el hombre aparezca, no es producido ni por un error ni por una necesidad ciega, sino es producido por una razón creadora, por el Logos creador, el Hijo de Dios, que es su palabra, creador de todas las cosas. Y ahora una última consideración sobre, y ya terminamos, me quedan 5 minutos, sí, me da tiempo, sobre qué es el hombre, que es la pregunta que nos hacíamos al principio y que ha ido como sosteniendo toda la reflexión. Los soldados romanos, tras azotar a Jesús, coronado de espinas, después de azotar a Jesús, de coronarlo de espinas y de vestirlo grotescamente con un manto viejo que estaría por allí con los animales, en las caballerizas, lo condujeron de nuevo a Pilatos. Y este endurecido militar se impresionó vivamente al ver a este hombre destrozado. Y reclamando compasión, lo presentó allí, en la terraza de la Torre Antonia, lo presentó a la multitud con las siguientes palabras: «Idou Joánthropos». Eso es griego, ya sé que no lo entendéis. En latín, ecce homo, que generalmente traducidos, he aquí el hombre. Aunque con más exactitud, lo que dice el griego es: mirad, este es el hombre. En los labios de Pilato eran las palabras de un cínico, que quería decir: a esto hemos llegado. Como diciendo, fijaos, ¿qué es el hombre? Pues un gusano. Soy un gusano, no un hombre, dice el Salmo 21, ¿no? Mirad, esto es el hombre. Estamos orgullosos de ser hombres, pero ahora contempladlo aquí. Este gusano, esto es el hombre, tan despreciable y tan poca cosa. Pero el evangelista San Juan ha reconocido en estas palabras, y por eso nosotros las repetimos muchas veces, ¿no? Las palabras de este cínico las sacamos del contexto y del sentido que él las dio, y nosotros decimos, no, este es el hombre. Primero porque este es el hombre cabal, por utilizar la expresión de... Este es el hombre que ha llegado a su perfección. Curioso, ha llegado a su perfección justamente en este momento, en el momento de la pasión, porque ha llegado a expresar, esto ya se sale del tema que estamos tratando sobre la creación, pero porque ha llegado a expresar lo que realmente el hombre está llamado a ser, que es hijo de Dios. La filiación. Y en la obediencia al Padre ha llegado a la perfección del amor, al Padre y a los hombres. Y en esta va a consistir su perfección. Este es el proceso por el cual va a perfeccionar la humanidad que ha tomado en el seno de la Virgen María y la va a hacer capaz de la gloria trinitaria. Entonces, dice Ratzinger, el evangelista Juan ha reconocido en estas palabras del cínico unas palabras proféticas y las ha transmitido a la cristiandad. Efectivamente, Pilatos tiene razón, con otro sentido distinto al que le dio él, pero tiene razón al decir, mirad, esto es el hombre. Primero por lo que os acabo de decir, porque así se llega a la perfección de la humanidad, pero Ratzinger apunta a otro aspecto precioso. Dice, en él, en Jesucristo, podemos reconocer lo que es el hombre, el proyecto de Dios y lo que nosotros hemos hecho con él. Lo que hemos hecho con él. En Jesús desfigurado podemos ver qué cruel, mezquino y abyecto puede ser el hombre. No solamente hasta dónde puede llegar de dolor, sino como es producto de nuestro pecado,
lo mezquinos que podemos llegar a ser. Y añade, pero en Él y en su amor que sufre por nosotros, podemos todavía más reconocer la respuesta de Dios. Sí, este es el hombre. Ahora sí. ¿Sí? Este es el hombre, el que Dios ha amado hasta hacerse polvo, el amado por Dios de tal manera que va tras él hasta la extrema miseria de la muerte, incluso en la mayor degradación, continúa siendo el que es llamado por Dios, el hermano de Jesucristo, y por tanto llamado a participar de la eterna vida divina, de su amor eterno. Fijaos que esta pintura representa a Jesús, ciertamente es un cuadro, o sea que si quisiéramos imaginarnos a Jesús de verdad después de la flagelación, pues nos tendríamos que imaginar mucho más destrozado. Pero bueno, aquí aparece Jesús, si os fijáis, aparece todavía hermoso, bello, el más bello de los hombres, dice el Salmo, en su dolor, pero alrededor de él están los sayones, ¿no? Los que aparecen deformados, que solo veréis en muchos cuadros. Dice, ¿y por qué estos aparecen con una nariz así, con unas orejas extrañas, con verrugas gordas y con pelos feísimos? Pues eso expresa en la pintura justamente lo que decía Ratzinger, porque en esta imagen se ve lo que el hombre es capaz de hacer de mal. Y eso se expresa en esta fealdad. Y al mismo tiempo, lo que el hombre es capaz de hacer de bien, que se representa en la humanidad de Cristo. La pregunta ¿qué es el hombre? Encuentra su respuesta en el seguimiento de Jesucristo. ¿Qué es el hombre? Se descubre siguiendo a Cristo. Es decir, participando de su pasión y de su resurrección. Siguiendo sus pasos aprendemos día a día, mediante el amor y el sufrimiento paciente, qué es el hombre, y así llegamos a ser hombres. De modo, él escribe esto en tiempo de Cuaresma, Ratzinger escribe esto en tiempo de Cuaresma, dice, de modo que en este tiempo de Cuaresma miremosle a él, a aquel que Pilatos y la Iglesia nos pone delante de los ojos, ecce homo. Jesús es el hombre. Pidámosle que nos enseñe a convertirnos y a ser verdaderos hombres. Pues este es el hombre. Tenemos motivos, este es el hombre, amado por Dios hasta ese extremo y destinado a la gloria eterna. Tenemos motivos, por tanto, si se ha dado la evolución, es porque ha habido un espíritu creador y hemos surgido con esta capacidad que Dios nos ha dado para entrar en diálogo con Él y para poder llegar a la vida de comunión con Él plena, es porque Él ha querido. Somos producto del amor del Espíritu Creador de Dios. Pues ya está. Amén. Así termina esto. Amén.